Bien, hermanos, ¿se nos escucha acá? ¿Escuchan atrás? Bien. Les veo la obligación de hacer un muy breve repaso de un tema que he dado hace varios meses, porque este tema que voy a dar está, digamos, afirmado sobre el otro tema. Y son verdades que yo, como toda mi vida, he sido instructor bíblico y he debatido con dirigentes de diferentes iglesias. Tengo ese celo por la verdad. Y en el pasado he tenido muchos debates, no tan solo sobre la ley o el estado de los muertos, pero sobre los 2300 años, sobre la profecía del santuario celestial que enseñamos nosotros y cómo lo enseñamos nosotros. Entonces, hay cosas que nuestra iglesia no sabe, verdades hermosas que el Señor nos ha dado, pero aún como adventistas no las sabemos. Y últimamente los evangélicos están muy agresivos. Y hay un sacerdote, que yo lo mencioné en la charla anterior, un tal Luis Toro, que es muy agresivo y debate con todos los protestantes, y no hay protestante que le pueda ganar en el debate a ese Luis Toro. Y han ido adventistas también y tampoco le pudieron rebatir a Luis Toro, que tiene una filosofía extraordinaria y usa la Biblia. Y quizás nosotros, o lo que yo pensaba en tiempo pasado, y yo siempre me decía, debatir con los católicos es lo más fácil. Yo he debatido con muchos sacerdotes. Bueno, Jesús me ayudó y gané el debate. Pero esos sacerdotes, a pesar que eran doctores en teología, no tenían el conocimiento que tiene Luis Toro. Y entonces aparece en la computadora, en la nota, todos los mensajes que da este famoso. Y quizás ustedes digan, y a mí que me interesa. Pero los predicadores del futuro, cuando venga la lluvia tardía, vamos a tener que defender nuestra fe. Y el espíritu de profecía dice en el deseado de toda la gente, que aquellos que han estudiado diligentemente las Escrituras, cuando tengan que defender la fe, el Espíritu de Dios les va a dar mucho más conocimiento y argumento para defender la fe. Pero aquellos que no han estudiado las Escrituras con diligencia, el Espíritu Santo no les va a dar nada. Léalo en el deseado de toda la gente. Y estas verdades, hermanos, en estas verdades, yo voy a hacer un pequeño diagrama y lo voy a hacer con lapicera negra y después voy a hacer otro con lapicera azul, como representando lo celestial. Habíamos visto nosotros, bueno, no tengo un arreglo para hacer una línea derecha, bueno, habíamos visto un capítulo muy aburrido. ¿Se acuerdan ustedes del capítulo aburrido? Digo yo, Levítico capítulo 23, que no lo vamos a leer ahora, estoy haciendo un repaso. En Levítico 23, el Señor, antes de presentarlo, Él hace hincapié en el sábado semanal, en el sábado, cuarto mandamiento de la ley de Dios, como un día separado de cualquier otra festividad. Un sábado literal de observancia literal. Y después que nos presenta en el capítulo 23 al sábado, dice, y estas serán las solemnidades, luego las festividades, las fiestas rituales que tenían ellos que cumplir, que eran símbolo de las cosas celestiales. Y entonces en ese aburrido Levítico capítulo 23, digo por decirlo, porque arroja una profunda enseñanza. Pero aburrido porque cuántas veces lo leemos, y entonces ahí dice de que hay que guardar la Pascua,
después de la Pascua Ácimos, después de Ácimos, Pentecostés, a los 50 días Pentecostés, y después hay un lapso. Entonces tenemos, digamos que acá comienza, esto es Levítico, capítulo 23, y a las festividades primeras, vamos a poner primero de todo había que guardar Pascua, a continuación de Pascua Ácimos, y a los 50 días, Pentecostés, que quiere decir 50 días, los 50 días venía la tercera fiesta ritual. Y de ahí había un lapso bastante largo. Entonces venía trompeta en el séptimo mes, primer día, y después venía expiación, que lo voy a hacer más alto como muy significativo, y después de expiación venía cabañas, y después de cabañas, y bueno, acá me equivoqué, después de cabañas, en expiación, voy a quitar un aparato especial. Este es el borrador. Después de cabañas, ¿qué significaba todo esto? Después de cabañas, primero después de expiación, terminaba el año religioso hebreo de 360 días. ¿Cuándo se festejaba expiación? En el año 300, en el día 359 se festejaba el día de expiación, para que termine el año en los 360 días. Y terminaba el año religioso hebreo. Y cuando terminaba el año religioso hebreo, entonces venían cabañas. Cabañas era una salida de la ciudad de Israel, y después de eso comenzaba otra vez el año religioso hebreo. Y esto se practicaba siempre como un símbolo. Entonces, después de este tiempo, se festejaba la nueva luna. Cada mes se festejaba la nueva luna. ¿Y qué significaban todos esos símbolos? No sé si se acordarán del tema que dado hace como 3 meses, no me acuerdo. Bueno, ese Levítico capítulo 23, así nomás como un repaso. La primera fiesta, Pascua, era símbolo de la venida de Cristo, murió en Pascua. ¿Se cumplió? ¿Esto ritual se cumplió? Perfecto. La otra festividad, dice Pablo, Cristo es nuestro ácimo. Se cumplió en Cristo el ácimo, que venía inmediatamente después de Pascua. Después de los 50 días venía la lluvia temprana, y que se cumplió este simbolismo con la lluvia del Espíritu Santo del Pentecostés, porque a los 50 días fue derramado el Espíritu Santo del Pentecostés. Y estas 3 fiestas fueron cumplidas. Y entonces, ¿qué nos mostró el Señor en el Levítico 23? Que todo esto eran verdades para el pueblo de Dios. Pero resulta que los católicos no lo creen, todos los evangélicos tampoco lo creen. ¿Qué creen los evangélicos? ¿O qué creen los católicos? Estas 3 cosas: Pascua, ácimo y el derramamiento del Espíritu Santo. Y se terminó todo. Y estas 3 festividades que están acá, y esta en especial, estas 3 festividades que estaban dentro del Levítico 23, no lo creen. Nosotros los adventistas solamente creemos en esta, que es expiación, y enseñamos expiación, y creemos en expiación. Y los evangélicos se mofan y se burlan de lo que nosotros decimos, que en el año 1844, el simbolismo cuando se cumple con la realidad, en el año 1844, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, y ellos dicen que ese es un error nuestro. Ahora los adventistas, así como creemos nosotros de estas 3 festividades, es decir, Pascua, creemos en el ácimos Cristo,
y el derramamiento del Espíritu Santo, y hacemos hincapié en expiación, nos comemos la festividad de trompeta, porque durante 9 días se tocaba trompeta anunciando que venía la expiación, porque la expiación era algo muy importante. Y después que venía la expiación, ¿qué pasaba con la expiación? El pueblo quedaba totalmente limpio de pecado para comenzar otra vez el año religioso hebreo limpio de pecado. Y volvía a repetirse las festividades de Levítico 23 a través del año religioso hebreo de 360 días. Bueno, ya una vez venido Cristo, estas festividades se han cumplido y creen todo esto los evangélicos, todos los católicos y los adventistas también. Los adventistas creemos esto, pero no hablamos de trompeta. ¿Quién tocó trompeta? ¿Quién cumplió la festividad de trompeta? Miller. Miller habló de la profecía de los 2300 años. Y él dijo que terminaba en el año 1844. Pero equivocadamente, pero dio con todos los textos perfectamente bien aplicados, explicados, solo que se equivocó, que Cristo no iba a venir en el año 1844, era la entrada de Cristo del lugar santo al Santísimo. Entonces era él el que tocó la trompeta de que venía expiación, sin saber que venía expiación, porque las verdades de Dios fueron reveladas a partir del año 1844. Por lo tanto, Miller, aunque anunciaba un desarrollo maravilloso de los 2300 años, si ustedes se acuerdan, de las 7 semanas, de las 62 semanas, de la última semana dentro de los 2300 días proféticos años, pero Cristo no vino, pero sí pasó del lugar santo al Santísimo. Después de expiación, hermanos, ¿qué sucedía? Terminaba el año religioso hebreo y el pueblo totalmente limpio de pecado para comenzar un año nuevo. Pero ese simbolismo era de que Miller tocó la trompeta con el desarrollo que el mundo entero, digamos, conoció esa maravillosa profecía, ese maravilloso desarrollo, y todos esperaron el fin de los 2300 años, digamos, profético, que llegaban en el año 1844 y Cristo no vino nada. Entonces los adventistas, para los adventistas, el Señor les revela que Cristo entraba al lugar santísimo. Y después, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque cuando termine la expiación, ahora estamos viviendo en la expiación celestial desde el año 1844. Cuando termine la expiación, se va a terminar el tiempo de gracia. Pero antes de que se termine la expiación, tiene que venir la lluvia tardía para que con poder y potencia prediquemos el Evangelio a todos los hijos sinceros, como dice el hermano Juan, que Dios tiene pueblo entre los católicos, protestantes y paganos que se convertirán de a miles y de a millones a la iglesia adventista. Y que de los adventistas la mayoría serán echados fuera y la minoría quedará dentro. Miren qué profecía triste, ¿no? La mayoría de los adventistas el Señor los echará y no le dará la lluvia tardía. Y esa minoría de adventistas, lleno del poder del Espíritu Santo, conquistará o convertirá a millones de católicos, protestantes y paganos, que dice el hermano White, que engrosará la fila de los adventistas. Y cuando se predique con el poder del Espíritu Santo y se complete el número de los salvos, entonces se acaba el tiempo de gracia. Cuando se acaba el tiempo de gracia viene el periodo de las plagas, de las guerras mundiales, de catástrofes y de todas las cosas. Y luego viene Cristo. Vamos a poner esto segundo de Cristo. Y cuando venga el Señor Jesús, vamos al milenio. ¿Se acuerdan ustedes? Estamos 1000 años. Y después de los 1000 años volvemos a la tierra. ¿Saben eso ustedes? Y ahí el Señor hace el juicio final y después de destruir a los malvados, hace una nueva creación. Viene un cielo nuevo y una tierra nueva, no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento, y eso es cabañas, que está en Apocalipsis capítulo 7. ¿Qué se hacía en cabañas? Cuando terminaba la expiación acá en la tierra, los israelitas salían de las ciudades, iban al campo y vivían en cabañas, y entonces cortaban palmas y con palmas agitaban, con palmas hacían el ritual y
Y en Apocalipsis capítulo 7 se lo ve a los hijos de Dios con el Señor agitando palmas de culto. ¿Y qué más vamos a cumplir? Dice Isaías capítulo 66, hay otra festividad que es la nueva luna, y en la nueva luna dice Isaías capítulo 66 que de mes en mes y de sábado en sábado iba toda carne a adorar a Jehová. O sea que ya se acabó el tiempo de gracia, ya hemos predicado el Evangelio, cayeron las plagas, las catástrofes, después vino Cristo, nos lleva al cielo, pasan los 1000 años y después de los 1000 años volvemos a la tierra, el Señor hace una nueva creación y por la eternidad se guardará el sábado. De sábado en sábado, dice, de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Lean Isaías 66, versículo 22 y 23. Y eso de mes en mes habíamos visto en Apocalipsis, en el capítulo 22, que los hijos de Dios, y también está en Ezequiel, cada 30 días nos reuniremos para comer del fruto del árbol de la vida y de las hojas para la sanidad de las naciones. ¿Por qué comeremos del fruto de la vida y por qué comeremos de las hojas? Del fruto de la vida para que nuestra vida sea eterna y de las hojas para que tengamos salud. Y lo dice así Apocalipsis, para que nadie crea que tiene vida inherente, que la vida depende de Dios. Entonces comeremos del fruto de la vida cada 30 días y de las hojas para la sanidad de las naciones. Y todos los sábados adoraremos a Jehová, luego el sábado no ha sido abolido para nada. Y la nueva luna, que los evangelistas se nos mofan también de nosotros, diciendo que si nosotros creemos en la ley de Dios, tenemos que guardar la nueva luna ahora. No, todas estas festividades fueron abolidas con Cristo, para cumplirse con Cristo ahora. Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestro ácimo, el Espíritu Santo literal fue derramado, el toque de trompeta, digamos, de la profecía de los 2500 años fue tocado por miles, fue enseñado por miles. Expiación ya comenzó en el año 1944 por la Iglesia Adventista, que enseña la expiación en el santuario celestial. Falta ahora que venga Cristo dentro de poco, entonces entraremos a la cabaña, digamos así, salimos de la tierra y vamos al cielo, digamos, ahí se lo ven, porque dice que los santos agitaban su palma, como Dios mandaba en la festividad de cabaña. Y después, cada 30 días comeremos del fruto de la vida, las hojas para la sanidad de las naciones, nos reuniremos y también todos los sábados por la eternidad sin fin. Entonces, ese es el simbolismo de Levítico 23. Y a veces uno lo lee y no le lleva el apunte y otro dice, Levítico 23, que aburrido. No, arroja una luz grandísima. Pero para los evangélicos y para los católicos esto les está vedado. Todos los cristianos creen esto. Y los adventistas, lamentablemente, creen en esto nomás y no se dan cuenta de lo otro, cosas regaladas que nos ha dado el Señor. Bueno, ahora quiero mostrar la segunda parte del tema que hablé yo en aquella oportunidad. Vamos a borrar esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con este? Muy bien. Bueno, vamos hacia abajo entonces mejor. Bueno, lo vamos a hacer abajo. Nosotros creemos en una profecía maravillosa. Se ve que mira otra vez y lo vamos a dividir así. Este es el lugar santísimo, el lugar santo del santuario terrenal. Y este es el santísimo del santuario celestial. En el lugar santísimo estaba el arca, ¿se acuerdan ustedes? Y dentro del arca, ¿qué había? Estaban las tablas de la ley de Dios.
Para nosotros eso es significativo, porque todos los símbolos tenían que cumplirse en Cristo. Para los evangélicos no. Y hoy día están muy agresivos y nos atacan mucho. Pero nosotros tenemos verdades extraordinarias, y dentro de estas verdades quiero señalar algunas en especial. Nosotros creemos en la profecía de los 2300 años. Si vamos a leer en el libro de Daniel, ahora ustedes pueden decir, y si ya conocemos la profecía de los 2300 años, pero hay algo que ustedes no conocen, que así como Levítico capítulo 23, hay cosas que los adventistas, estas riquezas, no las conocen todas esas riquezas. Vamos a ver en el capítulo 8 del libro de Daniel que aunque conozcamos la profecía de los 2300 años, hay exquisiteces que los adventistas no conocen. Y que eso no lo pueden discutir los evangélicos. Y cuando les presentamos esto, los evangélicos quedan pensando. Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8, no vamos a leer el capítulo entero, pero vamos a ver en el capítulo 8 cuando el profeta Daniel tiene otra visión. Y podemos ver en el versículo 3, y alcé mis ojos, capítulo 8, versículo 3, vamos a salir. Alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Ve un carnero allí, y bueno, después da detalles de lo que hacía ese carnero, y después en el versículo 6, versículo 5 dice, y estando yo considerando, o sea, viéndolo al carnero, he aquí que viene un macho cabrío. Y el macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Y bueno, y después cuenta que el macho cabrío lo ataca al carnero, lo mata al carnero y queda dominando el macho cabrío. Y después de hablar del macho cabrío, dice en el versículo 8, y engrandecióse en gran manera el macho de cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Pero en el 9 dice, del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía, que es hacia el sur, al oriente y hacia la tierra deseable, que era Israel. Y se engrandeció, dice el versículo 10, hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Versículo 11, y aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El versículo 12 dice, el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y le sucedió prósperamente. El versículo 13 dice, y oí a un santo que hablaba, y a otro santo que dijo aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser pisoteados, gollados? Versículo 14, y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y de mañana, y el santuario será purificado. Bueno, la interpretación que nosotros damos es que acá el ángel está hablando de un periodo de 2300 años. En el capítulo 9 no lo vamos a leer. Ahí dice el ángel cuándo comienzan, está hablando de 2300 años. 2300 días proféticos. Ustedes saben que cada día profético son años, ¿verdad? ¿Saben esto? Elemental. Los 2300 días eran 2300 años. Y en el capítulo 9 se muestra que estos 2300 años comienzan en el 457 antes de Cristo. De ahí habla de la profecía de las 70 semanas, y en la profecía de las 70 semanas tenemos en las 69 semanas, serían 69 semanas, el bautismo de Cristo. Y a la mitad de la semana, Cristo muere y hace cesar todos los rituales de sacrificio.
De ahí Dios le da, serían 3 años y medio de la semana esta, una semana. Y 3 años y medio cuando Jesús muere y resucita, se le da a Israel 3 años y medio de gracia y se predicaba el Evangelio solamente a los judíos. Cuando llega el año 34 de la era cristiana se cumple las 70 semanas, en el año 34. Y entonces Dios le da a Pedro una visión diciendo que Dios limpia a los gentiles y se comienza a predicar el Evangelio de los gentiles. Y al poquito tiempo lo llama el apóstol Pablo como apóstol exclusivo de los gentiles. Y aunque él trató de predicarle a los judíos, como vio la resistencia de los judíos, terminó diciendo: de hoy en adelante me vuelvo a los gentiles para la misión para lo cual el Señor lo había llamado. Y de ahí tenemos un gran apóstol lleno de sabiduría que nos abre, por así decirlo, las puertas de la interpretación del resto de los apóstoles, tanto delante del resto de los apóstoles como de los profetas en el Antiguo Testamento. Y por el apóstol Pablo, nosotros, los gentiles, alcanzamos a comprender las grandes verdades que eran reveladas primeramente para los judíos cristianos. Y a partir del año 34 el Evangelio es predicado a todos los gentiles y a los judíos que quieran también. Entonces, nosotros entendemos esta profecía. Pero en esta profecía de los 2300 años hay detalles que el Señor ha dado que los adventistas no han visto. Y por eso que quiero mostrarles a ustedes que el Señor en el capítulo 8 habla de nuevos símbolos. Habla del carnero y habla del macho cabrío. Cuando el Señor quiso hablar, ¿y quién era el carnero? El carnero, si nosotros vamos a ver en la Biblia, el ángel le explica a Daniel y le dice que el carnero era símbolo de los reyes de Media y de Persia. Y que el macho cabrío era el rey de Grecia. Y que después vendría un cuerno representando a Constantino, más tarde los papas, que iban a pisotear la verdad de Dios. ¿Qué es verdad para la Biblia? ¿Qué es verdad para la Biblia? ¿Me puedes decir qué es verdad? Hay 3 verdades de la Biblia. Muy bien. Cristo, San Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Bueno, nosotros enseñamos esa verdad, los evangélicos también. Pero viene una segunda verdad. San Juan 17, 17. Jesús orándole al Padre dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Los católicos medio que menosprecian, aunque todo lo maneja mucho la Biblia. Bueno, desconcierta. Bueno, pero los evangélicos también enseñan la Biblia, lo enseñan correctamente. Pero hay una tercera verdad donde caen todos los cristianos. Salmos capítulo 119, versículo 142. Tu justicia, justicia eterna, tu ley, la verdad. Las 3 verdades: Cristo como Salvador, las verdades de la Sagrada Escritura y los 10 mandamientos. Allí caen el resto de los cristianos que no guardan nada. Entonces se muestra ese cuerno que atacaría la verdad y dice también que atacaría al tabernáculo, al santuario. Y los evangélicos no creen como nosotros en el santuario, ni los católicos tampoco. Y encima se mofan, atacan esta creencia que tenemos de los 2300 años. ¿Y qué creemos nosotros? Que el lugar santo funcionaba antes del año 1844 y que en el año 1844 Cristo entra del lugar santo al santísimo y el simbolismo del santuario terrenal fue cumplido cuando Cristo resucita y entra al lugar santo, al lugar santo. Resucita acá y va al lugar santo. En el año 1844 pasa al lugar santísimo, nace el pueblo adventista con las 3 verdades: Cristo, la Biblia y la ley. Pero nosotros tenemos
una enseñanza que el ángel nos deja a nosotros subrepticiamente, una gran verdad, solalladamente. Y dice el ángel en el capítulo 8 del libro de Daniel, y la pregunta es por qué hace este énfasis. En el capítulo 8, el ángel, después de hablar de todos los detalles de lo que haría la bestia, dice en los versículos, capítulo 8, versículo 23, que cuando termine el imperio griego, al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantará su rey altivo de rostro y entendido en dudas, refiriéndose primeramente a Constantino, que une al imperio romano con el cristianismo, y él comienza a dominar el cristianismo, y los emperadores romanos dominaron al cristianismo aunque estaban unidos, hasta que Justiniano le entrega la corona al Papa Vigilio y comienza el poder eclesiástico papal a dominar la iglesia cristiana y a los paganos romanos convertidos al cristianismo. Y su poder, dice, se fortalecerá, mas no con fuerza suya, sino según Apocalipsis 13, con el poder de Satanás. Y destruirá maravillosamente y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y con paz, porque unió al imperio romano con el cristianismo. Destruirá a muchos y contra el príncipe de los príncipes, que es Cristo, se levantará, mas sin mano será quebrantado. O sea, llegará un momento que el catolicismo llega hasta su fin. Pero el ángel recalca en el versículo 26 la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Hay versiones católicas que en vez de decir muchos días dicen muchos años. Esta visión es para muchos años. ¿Cuál visión de la tarde y la mañana? La que acabamos de ver en el capítulo 8, cuando leemos en el versículo 13, y oí un santo que hablaba y otro de los santos que dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone al santuario y al ejército para ser pisoteados? Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y de mañana, y el santuario será purificado. Y el ángel está diciendo en el versículo 26 que la visión de la tarde y de la mañana que está dicha es verdadera, y guárdala porque es para muchos días. Ahora ustedes pueden fijarse que la profecía de los 1260 años no dice el ángel esta profecía es verdadera. En la profecía de los 1290 años no dice el ángel esta profecía es verdadera. En la profecía de los 1335 años, que está en el capítulo 2, cuando habla de los 2300 días de tarde, de mañana, el ángel resalta: esta profecía es verdadera y guárdala porque es para muchos días. Significa que lo que enseñamos los adventistas es una gran verdad. ¿Y por qué dice esta profecía es verdadera? ¿Por qué el ángel lo dice? Porque cuando Miller enseñó la profecía de los 2300 años, pero equivocadamente, porque él creía que Cristo iba a venir en el año 1844 y Cristo no vino, pues Miller se desilusionó. Entonces 50 cristianos dijeron: no puede ser que esta maravillosa profecía no se haya cumplido. El ángel dice que es verdadera y veían lo que está escrito. Esta profecía se tiene que cumplir, y se dieron cuenta que no era la venida de Cristo, sino el paso de Cristo del lugar santo al santísimo para que comience la expiación celestial. Lo que era antes en el terrenal, el funcionamiento del lugar santo, donde los sacerdotes trabajaban durante 359 días dentro del año religioso hebreo, una vez al año entraba el sumo sacerdote ahora al lugar santísimo para hacer el último acto de mediación, que era la expiación, y limpiar a todo el pueblo de pecados, a toda la tierra de Israel de contaminación, para que comience limpito ese año. En el simbolismo, Cristo entró en el lugar santo, y ustedes ven en el libro de Hebreos que el Señor Jesús, ¿cómo se llama? No sé si se han dado cuenta. Sacerdote, ¿y qué más? Y sumo sacerdote. ¿Y por qué sacerdote y sumo sacerdote?
porque como sacerdote ministró en el lugar santo hasta el año 1844. Como sumo sacerdote en el lugar santísimo a partir del año 1844. Y entonces hay un pueblo en la tierra, que es el pueblo adventista, que cree en esa profecía porque el ángel dijo, esta profecía no ha fallado. Se ha interpretado mal, era un toque de trompeta de una gran profecía que era expiación, y la verdad se le iba a entender después de la expiación, no antes. Por eso tocó la trompeta Miller, 1844 pasa Cristo del lugar santo al santísimo y nace el pueblo adventista. Esos 50 adventistas creyeron en la entrada de Cristo del lugar santo al santísimo, y de allí comienzan los adventistas a predicar las grandes verdades y descubren la verdad de que hay que guardar el sábado. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo estaba el arca del testamento. Entonces, dentro del arca del testamento, ¿qué había? Una tabla con 8 mandamientos, como cambió la Iglesia Católica, Adón lo sacó el mandamiento de la imagen, sacó el sábado, así estaba en el arca, 8 mandamientos, o 9 mandamientos, como enseñan los evangelistas, que cuando le predican a los católicos les dice ustedes no tienen que tener imágenes, y le enseñan a guardar 9, pero no le enseñan a guardar el sábado. Nosotros los adventistas enseñamos a guardar los 10 porque en el arca del testamento están las 2 tablas escritas ya por Dios en un santuario no hecho de manos, con una tabla no hecha de mano de hombre, en un idioma de la Canaán celestial, no hebreo, mandamiento hebreo, no, la Canaán celestial, dentro del arca del testamento celestial. Pero esto le quería decir como novedad, que no nos damos cuenta, porque el Señor, cuando ha hablado de Grecia, usó un simbolismo. ¿Se acuerdan ustedes de la profecía de las 4 bestias? La primera bestia, ¿cuál era? Era el león. ¿Y qué representaba? A Babilonia. Y la segunda bestia era el oso. ¿Y a qué representaba? A los medos y persas. La tercera bestia, bueno, era el leopardo. ¿Y a qué representaba? A Grecia. Y la cuarta bestia, espantosa y terrible, una bestia que no se conocía, representaba a la Iglesia de Roma. Bueno, si ya ha dado el Señor esos simbolismos al catolicismo como bestia, y que una bestia espantosa y terrible, y que la sigue mencionando como bestia en todo el Apocalipsis, a la bestia espantosa y terrible del catolicismo. ¿Por qué acá el Señor cambia los símbolos? Para hablar de los medos y persas, pone un carnero. Y para hablar de Grecia, el macho cabrío. ¿Por qué? Porque el Señor, después de eso, viene una pregunta. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo o el cumplimiento del continuo sacrificio? Y el otro ángel le dice, hasta 2300 días de tarde y de mañana. Todavía le explica, ¿no? El otro dice, ¿hasta cuándo durará el continuo? Y el otro le dice, 2300 días de tarde y de mañana. Y el santuario será purificado. Eso es tan sencillo, hermano, como decir, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿De qué color es? ¿No? Y esa verdad, hermano, ahora ustedes lo van a notar que está tan clarita que los evangélicos no lo ven. Y me acuerdo de lo que Jesús ha dicho cuando él estaba en la tierra y hablaba en parábolas y parábolas. Vinieron los discípulos y le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué hablas así en parábolas? Nadie te entiende. ¿Y saben ustedes lo que Jesús les contestó? ¿Se acuerdan? Porque a vosotros os es dado entender los misterios del reino, pero a los otros no, porque viendo, ven en las Escrituras y no pueden ver. Y engruesan el corazón, dice, para no convertirse y que yo los haga. Y de oído oyen pesadamente, no pueden entender. Pero los adventistas tenemos un regalo de conocimiento, y este es un regalo, algo que quiero compartir, como no está en los libros de teología. Porque el Señor cambia por un carnero,
un carnero. En la profecía de los 2300 años, ¿no? Y después del macho cabrío. Entonces la pregunta del ángel está perfecta. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? Y el otro ángel le contesta, hasta 2300 días de tarde y de mañana. Entonces vamos a ver nosotros en el libro de Éxodo, hermanos, ¿qué es el continuo? En el libro de Éxodo, en el capítulo 29, leemos versículos 38 y 39. Y esto es lo que ofreceréis sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día sin intermisión, dice mi versión antigua. Y ofrecerás un cordero a la mañana y otro cordero ofrecerás a la tarde. Y después en el versículo 42 dice, y esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, en el cual me concertaré con vosotros para hablaros allí. ¿De qué está hablando, hermano? Que todos los días se ofrecía un cordero a la mañana y un cordero a la tarde. A ese día, a esos ofrecimientos de cada día se le llamaba continuo sacrificio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, la vasta tierra de Israel, recurrían a lo que el sacerdote hacía todos los días. ¿Qué hacía el sacerdote todos los días? Mataba un corderito a la mañana, mataba un corderito a la tarde, para que el pueblo de Israel esté constantemente limpio de pecado todos los días. Entonces el pueblo de Israel, los que habitaban en una provincia, los que habitaban en otra provincia, por allí pecaban, el otro pecaba y el otro pecaba, y no podían ellos decir, bueno, he pecado, voy a agarrar un cordero y me voy a ir hasta Jerusalén. Y venía otro, pecaba por allá y agarraba un cordero y me voy a ir hasta Jerusalén. Y si por cada pecado tenían ellos que ofrecer un cordero, hermano, se quedaban sin corderos. Entonces el sacerdote cada día hacía el continuo sacrificio, ofrecía un cordero a la mañana, un cordero a la tarde, a eso se le llamaba continuo sacrificio. Entonces el israelita que esté en cualquier parte de Israel, tan solo decía Jehová, perdona mi pecado, y ya está. Para eso estaba el sacerdote, ofreciendo el continuo. ¿Con qué? Con un carnero. Pero cuando llegaba el último día del año religioso hebreo, ¿se ofrecía qué? ¿Otro carnero? No, un macho cabrío, que era el día de la expiación. Entonces acá el Señor, en la profecía esta de los 2300 años, nos habla del carnero. Y entonces está la pregunta del ángel. El carnero representaba el continuo. ¿Hasta cuándo va a durar la visión del continuo sacrificio del carnero que se ofrecía a la mañana y a la tarde? Y el otro ángel le contesta que el color del caballo de San Martín iba a ser blanco. Era una verdad tan sencilla que no le entienden los evangélicos. Hasta 2300 y le separa. En vez de decirle 2300 días, le dice 2300 tarde y mañana, a propósito, durará el continuo. Mostrando que Cristo iba a estar en el lugar santo como continuo hasta el fin de los 2300 días. El carnero, el ministerio del carnero, del ofrecimiento de la mañana y la tarde llamada continuo, iba a durar hasta el fin de los 2300 años, por eso pone carnero en esa visión. Y el santuario será purificado, y después del carnero, ¿qué dice? Y entonces vendrá el macho cabrío. O sea que la visión del continuo
duró 2300 años, hasta el año 1844, se termina el continuo, el simbolismo del continuo, y entonces comienza el funcionamiento de lo que sería el ministerio del macho cabrío. No sé si me explico. Esto es lo que no está escrito en nuestro libro de teología, que el Señor pone el carnero y la pregunta del ángel, ¿hasta cuándo va a durar la visión del continuo? Y el otro le contesta, hasta 2300 tardes y mañanas. Como diciendo, la visión del carnero, que es el continuo del simbolismo de la tierra, termina en el santuario celestial en el año 1844, representado por el macho cabrío, le guste a los evangélicos, ¿no? Entonces Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y entonces vamos a ver otros detalles, les guste a los evangélicos o no. En el libro de Hebreos, el apóstol Pablo se toma este trabajo y los evangélicos no se dan cuenta. En el libro de Hebreos capítulo 9 dice, detalla cómo era el santuario terrenal. Vamos a leer el versículo 2 en adelante. Porque el tabernáculo, o sea, el santuario terrenal, fue hecho el primero, o sea, la primera pieza, a donde estaban las lámparas y las mesas y los panes de la proposición, lo que llaman ¿qué? Lo que llaman santuario o lugar santo. Ahora, atrás del segundo velo estaba el tabernáculo que le llaman el lugar santísimo. ¿Y qué tenía el lugar santísimo? Bueno, Pablo dice que tenía un incensario de oro y el arca del pacto del testamento, cubierto de todas partes alrededor de oro, y estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y bueno, sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Pero ahora noten lo que el apóstol Pablo dice. Una vez que él detalla cómo era el santuario terrenal, el lugar santo, el lugar santísimo, y que en el santísimo estaba el arca de los 10 mandamientos, explica el apóstol Pablo en el versículo 6, dice, y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, o sea, la primera pieza en el lugar santo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto durante 359 días del año religioso hebreo. Pero en el segundo departamento, 7, versículo 7, pero en el segundo, solo el sumo sacerdote, una vez en el año, no sin sangre, la sangre era del macho cabrío, ya no de carnero, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Pero ahora viene esta parte importantísima, versículo 8. No sé si ustedes tienen las versiones revisadas, versiones del 60. Yo les voy a leer la del 1909 porque de la 60 está terriblemente cambiada, ¿no? Miren lo que dice el versículo 8. Lean ustedes y yo leo y van a ver la diferencia. Dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, o sea, el funcionamiento del santuario celestial, entre tanto que el primer tabernáculo, o sea, el terrenal, estuviera de pie. ¿Cómo dicen las versiones de ustedes? Muy diferente, ¿no? ¿O no? ¿O igual? Parecido. Pero entienden ustedes cómo quiere decir. Ustedes saben que los evangélicos han buscado de darle la vuelta, porque esto es clarísimo. Resulta que el pobre apóstol Pablo, por así decirlo, da detalles y dice el santuario tenía 2 departamentos. El primero, que era el lugar santo, donde los sacerdotes comunes durante 359 días trabajaban en el santo. Después estaba el segundo velo, había un velo que separaba el lugar santo del santísimo porque había un primer velo. El primer velo se entraba al lugar santo. Ahí ministraban los sacerdotes comunes, pasaban el segundo velo y ahí estaba el arca del testamento. Una vez al año, el sumo sacerdote se presentaba frente a la tabla de la ley con la sangre ya no de un cordero,
sino una sangre de un cabrito, de un macho de cabrito. Y ahí se lanzaba la sangre sobre la cubierta de las tablas, venía fuego del cielo, inundaba el lugar santísimo y el sumo sacerdote salía volando del santuario porque no soportaba la gloria de Dios. Y luego que el apóstol Pablo explica todas estas cosas, yo le vuelvo a leer el versículo según la versión antigua porque está correctamente traducida. Los evangélicos como estos no les conviene, le han cambiado algunas cositas. Dando, dice, lo leo otra vez el 8, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario. Dando en esto a entender el Espíritu Santo que mientras funcionaba el santuario terrenal de los judíos, no iba a estar descubierto mientras esté el santuario terrenal en pie funcionando, no iba a funcionar el celestial. Eso es lo que quiere decir el versículo. El Espíritu Santo da a entender. Bueno, si a ustedes no los convence, señores evangélicos, el hermano Roberto Íñigo dice esto, entonces todos los evangélicos tienen que creer. No. Por el hermano Enzo Ramos lo dice, todo el evangélico tiene que creer. El hermano Sergio Corbalán lo dice. No. ¿Quién dice? El apóstol Pablo dice, dando en esto a entender el Señor Espíritu Santo. El Espíritu de Dios dice que mientras funcionaba el santuario judío, hasta que no muera Cristo y resucite y vaya al cielo, y Él entró al lugar santo de un santuario celestial. Ya no trabajó en el santuario terrenal. La tierra, dice el apóstol Pablo en Hebreos 13, fue el altar. El santuario tenía un altar. En el altar afuera se sacrificaba la víctima y se derramaba la sangre, se tomaba la sangre y se le llevaba al santuario. El altar era símbolo de la tierra, acá murió Jesús. Salió del santuario, vino del cielo, murió acá y llevó su sangre al lugar santo. Y eso no estaría descubierto mientras el terrenal esté funcionando. Cuando Cristo muere y resucita, el terrenal queda abolido. Y entonces eso lo dice el Espíritu Santo. No puede discutir ningún cristiano, será atrevido contra el Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 9, lo cual, leamos Jorge 9:9, lo cual era figura de aquel tiempo, pero el apóstol Pablo dice ya es presente, o sea, era figura el santuario terrenal de un tiempo en que Pablo ya era presente. En el tiempo de Pablo ya estaba Cristo en el lugar santísimo, en el lugar, santo, perdón, en el santuario celestial trabajando. Por eso dice era figura, el terrenal era símbolo, figura de aquel tiempo que estaba en el futuro, pero el tiempo de Pablo ya era presente, en el cual se ofrecían ofrenda y sacrificio que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servían ellos. Bueno, ahora vamos a saltear al versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, en el tiempo de Pablo ya estaba Cristo trabajando en el santuario celestial. ¿Y cómo era el santuario celestial, hermano? El de la tierra, que da detalles, el apóstol Pablo, era símbolo del celestial. Y entonces dice en el versículo 11, mas estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, ¿cómo dice ahora? Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano de hombre como era el terrenal, es a saber, no de esta creación, un santuario hecho por Dios, que tiene un lugar santo, un lugar santísimo. En el lugar santísimo está el arca del testamento, donde ahora está el ministerio de Jesús, porque ya pasó el lugar santo. El ministerio del carnero se terminó en el año 1844 y comenzó el ministerio del macho cabrío, para eso menciona esos animales. Y todavía le dice el ángel 2300 tarde y mañana de los continuos, y comenzaría la expiación. Dando en esto a entender el Espíritu Santo que ahora está trabajando Cristo en un santuario no hecho de mano de hombre, no de esta creación, hecho por Dios, más amplio y perfecto, no nos podemos ni imaginar.
según el hermano White, todos los ángeles están dentro de ese santuario. ¿Cómo será, no? Porque son los testigos en el juicio investigador. Estamos viviendo en el tiempo investigador, el tiempo de la investigación que le está haciendo por sus hijos. Pero Jesús todavía está intercediendo. Y entonces dice, no, en el versículo 12, no por sangre de macho cabrío ni de becerros, mas por su propia sangre. Entró una sola vez en el santuario habiendo obtenido eterna redención. Y ahora en el capítulo 9 dice en el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley antigua con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Versículo 23, fue pues necesario que las figuras, o sea, los símbolos de las cosas celestiales, que ahora están cumplidas, fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Los sacrificios del santuario terrenal eran de carnero, de macho cabrío, pero el del celestial con la sangre de Cristo. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario, escuchen bien, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que es la figura del verdadero, ese santuario que lo hizo el Señor, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Es una gran verdad, hermano, no lo podemos negar. El apóstol Pablo da detalles de esto y dice que el Espíritu Santo dice que todo esto, todo esto era símbolo del celestial. Luego los evangélicos no pueden decir no, menos esto, menos esto, menos esto. Todo el funcionamiento del terrenal era símbolo del celestial. Un santuario hecho por Dios, no de esta creación, de una dimensión que ni nos imaginamos, pero en el lugar santísimo están las tablas de los 10 mandamientos. Y termino el tema mostrándoles a ustedes lo que Juan vio. Algo maravilloso vio Juan, y esto no lo pueden discutir los evangélicos. Él era más o menos 100 de la era cristiana. Se le muestra a Juan el funcionamiento del lugar santísimo. ¿Qué se le muestra a Juan? Bueno, voy a hacer otra vez de nuevo el santuario. Se le muestra no la parte del santo, se le muestra cuando se acabe el tiempo de gracia, hermano. La expiación esta en que estamos viviendo ahora, el ministerio del macho cabrío, ya no del carnero, que era de la tarde y la mañana, no, eso terminó. El simbolismo ahora se encontró. Cristo trabajó desde el año 31 hasta el año 1844 en el santo. En el año 1844 pasa al Santísimo donde está el Arca del Testamento y se presenta a Cristo como último acto de mediación en lo que se llama expiación, el día de la expiación. ¿Saben eso ustedes? Y en breve va a terminar ya la expiación. Y antes que termine la expiación tiene que venir la lluvia tardía y rescatar a todos los hijos de Dios. Cuando se complete el número de los salvos, se acaba el tiempo de gracia y cuando se acaba el tiempo de gracia vamos a hacer un espacio. En ese espacio, cuando se acaba el tiempo de gracia, caen las 7 plagas. Todo tipo de catástrofes, dice el hermano. Y el hermano White dice que habrá una conflagración general. ¿Qué quiere decir conflagración general? Guerra mundial, que todavía no puede haber porque los ángeles están sosteniendo los vientos hasta que el Espíritu Santo cumpla con su obra de la conversión de todos los señalados. Pero ahora lo veamos a Juan, y esto no lo pueden discutir los evangelistas. En el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, y esto lo dice también el hermano White en primeros escritos, noten ustedes capítulo 11, el versículo 18, y de esto comenta Elena. Y se han airado las naciones. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿están airadas las naciones? ¿No ven ustedes que están al borde de pelear y que haya una guerra mundial? Que Rusia, que China unidos contra Estados Unidos y la Unión Europea, Oriente con Occidente, que quieren pelear y no se animan.
que ya quieren atacar a Irán, si atacan a Irán, dice Rusia, y China se van a meter también, no se animan. Atacaron a Siria y Rusia lo corrió a los de, digamos, a ISIS, que fueron preparados por la Alianza Europea y por Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos atacó a Afganistán, atacó 2 veces a Irak, atacó a Libia, y no lo pudo hacer bien con Siria porque se enojó Rusia. Quieren atacar a Irán, pero no pueden. Y así está, ellas quisieron atacar a Corea, que sí, que no, que sí. Y dice el hermano White que los vientos, lo dice Apocalipsis 7, los vientos de guerra están detenidos por causa del derramamiento de la lluvia tardía. En cualquier momento tiene que venir ya la lluvia, y cuando venga la lluvia y cumpla con su efecto, entonces viene la guerra. La guerra mundial, dice el hermano White, vi que armadas enteras se hundieron un día. Las almas eran sacrificadas de a millones. Vi bolas de fuego, dice, que caían sobre todas las casas y destruían ciudades, y un montón de profecías. Y será la declaración general. Y eso va a ser cuando se acabe el tiempo de gracia. ¿Y cuándo se acaba el tiempo de gracia? Cuando Jesús termine su mediación en el lugar santísimo. Y entonces al apóstol Juan se le muestra estos detalles que lo comenta Elena. Las naciones se han airado, y eso es verdad, estamos en ese momento. Y la ira de Dios es venida a causa de que ya están por pelear las naciones, y vemos incendios por todo el mundo. No sé si les han mostrado a ustedes en un video como en diferentes partes del mundo hay terrible, aparte del incendio de la Amazonía, incendiándose Canadá, incendiándose diferentes partes del mundo, hermano, incendio, y el hermano White dice el evento de los últimos días, que en los últimos tiempos antes que venga Cristo, que los juicios de Dios por la ira de Dios iban a visitar la tierra con incendios por todos lados, inundaciones, ¿no ven ustedes las inundaciones en el mundo? Y la guerra que se quiere dar, pero el ángel le dice a los 4 ángeles, no suelten los vientos, muchachos, no dañen a la tierra y al mar y a los árboles hasta que señalemos los cielos del río y el señalamiento de la lluvia tardía. Estamos viviendo ya para el señalamiento, para la lluvia tardía. Y entonces se van a desatar la guerra, mayores incendios, tifones, huracanes, y toda la tierra será trastornada. Y como decía Isaías 24, será disminuida la humanidad. Cristo dice que vendrá una angustia tan grande, cual nunca hubo desde que existe el hombre literal, y que si aquellos días no fuesen acortados y Cristo no se apura a venir, ninguna carne sería salva. Pero por amor a los escogidos, Cristo va a venir antes. Bueno, sigamos viendo. Entonces la nación está airada por la ira de Dios, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados. ¡Qué bien! ¿Saben ustedes qué significa eso? ¿En qué tiempo estamos viviendo nosotros? Según la profecía, sí, de la doctrina adventista, el juicio investigador. ¿Y con quiénes comienza el juicio? Con los muertos. ¿Cuándo va a comenzar? Con los vivos, cuando venga la lluvia tardía. Si la lluvia tardía cae sobre nosotros, los que estamos acá, es porque nuestros nombres han sido tocados y aprobados, señalados. Pero mientras tanto está el juicio de los muertos, y entonces dice el hermano White en 1 Cristo que esto está dado en un orden cronológico. Qué bárbaro, hermano, es extraordinario. Y falta el tiempo que Dios le dé el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos, y a los grandes. Y cuando Dios ya señale a todos sus hijos, y junte a todos sus hijos, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice a continuación? Viene Cristo, ¿y para qué viene Cristo? Para que destruyas los que destruyen la tierra. ¿Cómo? Cristo va a venir a destruir a los hombres que destruyeron la tierra. ¿Y con qué la van a destruir a la tierra, hermano? Arco, flecha, con ondas, con piedritas, ¿con qué? Con bombas atómicas, hermano. La tierra va a quedar diezmada, la radioactividad, más todas las plagas de Dios, más todos los tifones, huracanes, tornados, terremotos. Vendrá una angustia tan grande y terrible, hermano. Y hay otra profecía más que no la podemos decir ahora. Pero ahora noten que se le muestra a Juan cuándo van a suceder estas cosas. En tiempo de expiación, hermano, en tiempo de expiación. Juan está viendo lo que los adventistas enseñamos. Que el santuario terrenal era símbolo del celestial. Si todo era símbolo, quiere decir que también hay un arca
de los 10 mandamientos en el lugar santísimo, como lo había en la tierra. Y Cristo está ministrando allí. Y noten que dice el versículo 19, que de Juan, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Qué parte del templo? El templo era todo el santuario. Pero ¿qué parte del templo? El lugar santísimo. Dice, y el arca de su testamento, de su pacto, fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Ve Juan en visión, ya en la parte del final, y ve del templo de Dios, ve la parte del tabernáculo que le llamaban del testimonio, donde estaban las tablas de los 10 mandamientos. Él ve el arca con las tablas. Y entonces ve la parte final ya, porque dice que se llena el templo, porque vio que fueron hechos relámpagos, voces, truenos y terremotos y grande granizo. Castigos a la tierra, y el templo se llena de gloria como se llenaba el templo terrenal cuando el sumo sacerdote terminaba su ministerio en el día de expiación. En el versículo 5 del capítulo 15 dice, después de estas cosas miré. ¿Y qué miró? He aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. El templo del tabernáculo del testimonio. ¿Y por qué se le llamaba así? Bueno, ya le explico. Y entonces dice en el versículo 6, salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidas de un fino limpio blanco y ceñido alrededor de los pechos con banda de oro. Y entonces, ¿qué dice el versículo 8? Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumados las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces está mostrando que termina la expiación, entonces se llena de la gloria y de la majestad de Dios, Jesús sale del lugar santísimo y viene el periodo de las plagas, las piedras, las tantas y todos los desastres. Cuando se termina la expiación. Pero otra vez se le muestra a Juan el arca del testamento, del pacto, se le muestra lo que dice el tabernáculo del testimonio. Y para terminar, para que ustedes sepan por qué se le llama arca del testamento o del pacto, por qué se le llama arca del pacto. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 5. Dice, capítulo 5, versículo 2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros. Pacto. ¿Y qué contenía el pacto? Y bueno, dice que el pacto dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervo. Y comienzan los mandamientos. No tendrás dioses extraños delante de mí, no te harás escultura, y bueno, y ustedes ven, después dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y el versículo 12, guardarás el sábado, están los 10 mandamientos. ¿Cómo le llama? Jehová hizo pacto. La palabra pacto significa también testamento, significa también testamento. En el capítulo 4 de Deuteronomio, dice que Jehová, en el versículo 13, está también bien clarito, Deuteronomio 4:13, y él os anunció, ¿qué cosa? Su pacto, el cual lo mandó poner por obra. ¿Qué contenía el pacto? Los 10 mandamientos, y lo escribió en 2 tablas de piedra. ¿Cómo se le llama? Pacto. ¿Qué quiere decir pacto? Testamento. Y ahora noten ustedes
Cuando hablamos del testimonio, ¿qué es el testimonio, hermano? Ustedes han leído Isaías, bueno, le decía de memoria, ¿han leído ustedes Isaías 8:20? ¿Se acuerdan? Bien. Bueno, ahora yo le voy a hacer una pregunta, ¿no? Y se me hace, no, se me hace, perdón, ¿no? Y nosotros usamos eso, a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme eso, a eso es porque no les ha amanecido, si está en el nivel, a la ley y al testimonio. ¿Qué quiere decir la ley? A la ley y al testimonio. ¿Qué es el testimonio? Bueno, hay algunos que saben, ¿no? Pero ya hemos hablado, ¿no? Con el hermano y con la hermana. Entonces se miran callados ustedes, hermano. Todos los adventistas enseñan a la ley y al testimonio. La ley de los 10 mandamientos. Y el testimonio de los profetas. Así enseña la teología adventista. Pero esa no hay equivocaciones al revés. A la ley es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y el testimonio son los 10 mandamientos. ¿Quieren ver? Bueno. Entonces nosotros vamos a ver en el libro de Éxodo, se le llama pacto o testimonio. Vamos a ver en el libro de Éxodo. En el capítulo 31. No vamos a leer los versículos 13 al 17, donde el Señor, antes de darle las tablas a Moisés, le explica sobre el sábado, que guarden el sábado así, que el sábado acá, y se preocupa mucho del sábado. Pero cuando termina de hablarle del sábado, en el versículo 18 dice, y le dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tabla de piedra escrita con el dedo de Dios, se le llama tabla de testimonio. ¿Qué vio Juan cuando dice, vi el arca del testimonio? Porque en el arca estaba el testimonio. Porque Pablo dice que en el arca estaban las 2 tablas del pacto, se le llama pacto, testamento y testimonio. Y ahora viene y dice en el capítulo 32, en los versículos 15 en adelante, y se volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas de ambos lados, de una parte y de otra, estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Cómo se le llamaba? Tabla del testimonio. Cuando Moisés quiebra, lleno de ira, de celo, porque lo veía a Israel en idolatría cuando él baja del monte, la rompe a las tablas. Entonces viene Dios y le dice en el libro de Deuteronomio, le dice Dios en el capítulo 10 de Deuteronomio, viene Dios y le dice a Moisés lo siguiente. Capítulo 10. Y en aquel tiempo, versículo 1 en adelante. Y dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste y las pondrás dentro del arca. E hice una arca, etcétera, etcétera, versículo 3. Pero el versículo 4 dice, y escribió Jehová, ¿no?, en las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio a mí. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Queda clarito que las tablas estaban adentro del arca. Entonces sí, el apóstol Pablo dice que dentro del arca del santuario terrenal estaban las tablas de la ley, que le llamamos ley por supuesto, del testimonio o del pacto o del testamento. ¿Qué es lo que vio Juan? El arca del testimonio en el cielo. Fue abierto el templo y vio el arca del testimonio, o sea, en la parte del lugar santísimo, en la parte final de la historia de la humanidad, después cuando se acaba el tiempo de gracia y caen las plagas. Y en diferentes textos, por supuesto, en el libro de Éxodo, también en los últimos capítulos, capítulo 40 de Éxodo, versículo 20,
y 21, dice, capítulo 40, 20 y 21, y tomó Moisés y puso el testimonio, o sea, la tabla, dentro del arca, y colocó la vara en el arca encima de la cubierta sobre el arca, y metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo de la tienda, y cubrió el arca del testimonio como Jehová había mandado. Entonces, ¿qué quiere decir esos versículos de Apocalipsis? Y el templo fue abierto en el cielo y el arca del testimonio fue vista en el templo. Él está diciendo a todos los evangélicos, muchachos, yo vi en visión al lugar santísimo funcionando donde Cristo estaba trabajando en los últimos días de la humanidad.